Hola jóvenes, buenos días. Vamos a seguir ahora con el tema. Esto sería la sesión 1B, ¿sí? Ustedes ven las diapositivas, es el número que le tocaría a esta sesión. En este caso, el nuevo tema se llama inmunidad de las infecciones parasíticas. En este nuevo tema vamos a abordar lo que es la inmunobiología de los parásitos. Vamos a platicar un poquito sobre los mecanismos efectores y los mecanismos de evasión que tienen los parásitos. Posteriormente vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa del hospedero. Aquí vamos a hablar de cuatro partes, ¿sí? De cuatro secciones de los mecanismos de defensa del hospedero. Vamos a platicar sobre respuesta inmune innata y cuáles son los primeros pasos que da nuestro sistema inmune para defendernos cuando tenemos interacción con un parásito. Después vamos a hablar sobre respuesta inmune adaptativa o adquirida. En este caso vamos a hablar cómo la respuesta inmune innata afecta la respuesta inmune adaptativa o adquirida, dependiendo del tipo de parásito con el cual se enfrenta nuestro sistema inmune. Posteriormente vamos a hablar diferentes escenarios de reacciones de defensa contra el parásito. Aquí vamos a ver situaciones específicas con organismos seleccionados de cómo es que nuestro sistema inmune nos defiende. Y en la cuarta parte de mecanismos de defensa del hospedero vamos a hablar sobre la inmunopatología. Aquí vamos a hablar cómo los signos y síntomas de la infección que estamos teniendo por un parásito se van a ver afectados, cómo van a evolucionar estos signos y síntomas por nuestra propia respuesta inmune. El siguiente tema a tratar sería la evasión inmune. Aquí vamos a observar los principales mecanismos que utilizan los parásitos para evadir la respuesta inmune del hospedero. Posteriormente vamos a ver parásitos como patógenos oportunistas. En este caso vamos a platicar un poco en el cómo en los últimos años ha habido una mayor cantidad de infecciones por parásitos que anteriormente no eran comunes o no era tan común observarlos, al menos no como patógenos humanos. Y el último tema que vamos a tratar en esta inmunidad de las infecciones parasíticas va a ser la hipótesis higiénica. En este caso vamos a platicar sobre algunas ideas que se tienen sobre la interacción de patógenos desde la infancia o en pacientes que están infectados de manera crónica y cómo esto ha afectado su habilidad para presentar enfermedades autoinmunes o presentar alergias. Vamos a platicar un poquito sobre esto. Bueno, solo quiero recordarles que estos videos van a ser 4 videos acerca de inmunidad de las infecciones parasíticas. Van a ser videos cortos con la idea de que no se saturan de la información. Son videos cortitos, yo espero que no más de media hora cada video. Y pues bueno, que ustedes los puedan ver de manera un poco más tranquila en casa. Ahora, inmunología de los parásitos, inmunobiología de los parásitos. En este caso, hay que aclarar que todos los parásitos inducen una respuesta inmune, innata y adaptativa. Presentan estos dos tipos de respuesta cuando atacan a un hospedero. Pero estas respuestas no eliminan necesariamente al parásito, ¿sí? No lo quitan necesariamente. Hay algunos parásitos que tienen una habilidad eh, muy elevada al haber evolucionado constantemente cerca del ser humano para poder evadir la respuesta inmune. Y no solo evadirla, sino también manipularla para ellos poderse desarrollar de una mejor manera dentro del hospedero. Ahora, la ineficacia de algunas reacciones de defensa ha dado a pensar que realmente el ser humano, la respuesta inmune, no se desarrolla, porque a veces el humano tiene contacto con los parásitos y igual se infecta. Lo que sucede es que si bien esta respuesta inmune está presente, el mismo parásito genera mecanismos de evasión. Entonces lo que ocurre aquí es que el hospedero va a crear mecanismos efectores que le van a ayudar a eliminar el parásito, que de hecho son muy eficientes, se sabe que estos mecanismos efectores son muy eficientes y que le sirven para matar al parásito y en dado caso que no lo pueda matar, impedir que se desarrolle en gran cantidad, sino que la población sea muy pequeña. Pero, como les comentaba, el parásito también desarrolla sus propios mecanismos de evasión.
Y estos mecanismos de evasión le permiten bloquear los mecanismos efectores. En la idea general es que hay una batalla entre los mecanismos efectores del hospedero y los mecanismos de evasión del parásito. Llega a tal punto que se llega a un estancamiento entre esta guerra o esta batalla entre mecanismos evasores y mecanismos efectores. Y el parásito se puede establecer dentro del ser humano. Ahora, ¿qué sucede? Si estos mecanismos de efectores llegan en algún momento a disminuir, ya sea porque el hospedero eh, de alguna manera se enferma por otra cosa, disminuye su nutrición, ¿sí? O su alimentación, o de alguna manera se ve afectada su inmunidad, esos mecanismos efectores pierden el equilibrio que tienen con los mecanismos de evasión. Y lo que ocurre es que los mecanismos de evasión, al ser mayores, es lo que produce que el paciente empiece a presentar signos y síntomas de la infección. De hecho, puede generarse hasta una enfermedad muy severa que puede llevar a la muerte al hospedero. Y es lo que ocurre normalmente en las infecciones oportunistas. Ahora, para entender lo que es la inmunobiología de las infecciones por parásitos, debemos tener en cuenta el hecho que hay diferencias genéticas entre la población de hospederos y la población de parásitos, ¿sí? La población de hospederos no todos son iguales, ¿sí? Si tomamos, por ejemplo, en los seres humanos, todos somos diferentes, hay variaciones en todos nosotros y algunos somos más eficientes para combatir enfermedades que otros, igual que algunos somos más eficientes para evitar las infecciones por parásitos que otros. Bueno, estas mismas diferencias también se encuentran en la población de parásitos, ¿sí? Son factores que afectan a la población de parásitos. Esta diferencia genética hace que algunos sean más virulentos que otros, sin importar si son de la misma especie. También que unos sean más eficientes al momento de atacarnos, pero que otros. Bueno, estas diferencias en capacidades hace que las parasitosis varíen mucho de un individuo a otro, ¿sí? Según la diferencia entre genotipos del hospedero y la diferencia de genotipo del parásito, ¿sí? Ojo, además existen patrones típicos para muchas infecciones parasitarias. En algunas asociaciones parásito-hospedero, ¿sí? Las infecciones son clínicamente aparentes, o sea que tienen signos y síntomas desde que ocurre esta interacción de parásito hospedero, pero depende mucho de las poblaciones, como ya lo había mencionado antes. Por ejemplo, en pacientes inmunocompetentes, muchas veces las infecciones pasan desapercibidas, pasan de manera subclínica. Y solo en los pacientes o en los hospederos que tienen algún defecto en su inmunidad, o sea que están inmunosuprimidos o inmunocomprometidos, es cuando se observa este patrón característico. Un ejemplo que se puede dar fácilmente son las infecciones que se dan con Leishmania donovani. Aquí vemos abajo eh, los cuerpos de Leishman Donovan, ¿sí? Corresponden a la infección por Leishmania donovani. La infección por Leishmania donovani en pacientes sanos, ¿sí? Es una infección que pasa como una infección subclínica, no aparecen signos ni síntomas. En cambio, en pacientes que tienen inmunosupresión o están inmunocomprometidos, la infección por Leishmania donovani presenta un cuadro clínico característico por esta infección. Ojo, ¿cuáles son los individuos que presentan puede presentar este cuadro clínico por Leishmania? Principalmente personas que tienen VIH, ¿sí? Que tienen SIDA y personas que utilizan algún tipo de drogas, principalmente drogas intravenosas, personas que han literalmente ido destruyendo su sistema inmune de alguna manera. Ahora, esto es en población general, tomando en cuenta personas inmunosuprimidas o inmunocomprometidas comparadas con personas que son inmunocompetentes. Pero en situaciones donde la población es endémica para un tipo de parásito, ¿sí? Estas diferencias también cambian, ¿sí? Estas diferencias se acentúan. Por ejemplo, en el caso de la infección por Onchocerca burbulus, estamos viendo aquí al parásito,
ocurre que en poblaciones que son endémicas para este parásito, se da un abanico completo, un espectro completo de los cuadros clínicos. Hay desde cuadros clínicos que son muy leves por la infección del parásito hasta cuadros clínicos que son muy severos. Nuevamente, eso depende por el tipo de parásito, por el genotipo de parásito, pero también depende del genotipo de la población. En el caso de zonas que son endémicas, poblaciones que son endémicas para este parásito, va a haber personas que son portadoras del parásito y que presentan síntomas muy mínimos, ¿sí? O muy pequeños o ningún síntoma, y en cambio va a haber personas de esa misma población que están infestadas por el parásito, ¿sí? Que están infestadas por el parásito y presentan infecciones muy severas, muy severas, que ponen en peligro su vida. Ahora, eh, estas diferencias poblacionales también se deben a la inmunopatología, es decir, cuando la respuesta inmunitaria influye significativamente en los síntomas. Nuevamente, dependiendo de las diferencias genotípicas y del estado inmunológico del paciente, va a ser el cuadro clínico que vamos a observar. Ahora, los parásitos no solamente están a merced del sistema inmune, eh, pueden, como ya lo mencionamos, evadirlo. Y como también mencionamos, pueden de alguna manera manipularlo. Un ejemplo de una manipulación del sistema inmune es la inmunidad concomitante. También lo pueden encontrar como estado de premonición, que es el término más correcto, y en algunos libros viejos lo pueden encontrar como inmunidad no estéril. En este caso, los tres nombres sí corresponden a una situación en la cual una persona está o un hospedero está infectado con un parásito, pero el sistema inmune lo está protegiendo, ¿sí? Esto no significa que el sistema inmune pueda eliminar el parásito, de hecho no lo hace. Únicamente controla la cantidad de parásitos que están dentro de su hospedero. Existe este equilibrio del que ya habíamos platicado, en el cual hay una baja cantidad de parásitos, pero no se están muriendo, no están desapareciendo. Y el sistema inmune está protegiendo al hospedero para que esa cantidad de parásitos no aumente. Ahora, ¿cómo ocurre esta inmunidad concomitante? O este estado de premonición es diferente para los diferentes parásitos, ¿sí? Se adapta a cada uno de los parásitos. Un nuevo ejemplo lo tenemos aquí y es con los helmintos, con los gusanos. Cuando los gusanos infectan al ser humano y se establece este estado de premonición, literalmente que no está defendiendo nuestro sistema inmune, pero no puede eliminar el parásito, lo que ocurre es que regula la población de este parásito. ¿Cómo la regula? De una manera muy interesante. Resulta que la forma adulta del gusano tiene la habilidad para evadir el sistema inmune. En este ejemplo están observando un gusano que tiene algún mecanismo que le permite evadir los anticuerpos del hospedero. Y esto permite que el gusano se siga manteniendo eh, relativamente oculto al sistema inmune. Pero en el caso de su descendencia, ¿sí? Formas larvarias de este gusano no poseen ese mecanismo y son destruidos por por el hospedero, por el sistema inmune hospedero. Este es un ejemplo de inmunidad no estéril o de estado de premonición. Otro ejemplo es el Toxoplasma gondii. En el caso de Toxoplasma gondii, aquí lo que ocurre es que cuando Toxoplasma gondii infecta a un paciente que está inmunosuprimido, es un parásito muy agresivo, que se mueve en todos los tejidos. Puede moverse el músculo, ojos, corazón, cerebro. Puede moverse a muchos tejidos y destruirlos. Pero cuando el paciente es un paciente inmunocompetente, o sea, un paciente sano, regularmente esta infección tiende a limitarse, porque el sistema inmune empieza a atacar al Toxoplasma gondii. El Toxoplasma gondii lo que hace es que en este instante, al sentirse atacado por el sistema inmune, forma un pseudoquiste en el tejido. Literalmente se oculta el sistema inmune a través de una cápsula de fibrina y se queda ahí guardado, esperando que el sistema inmune disminuya sus ataques para poderse activar. Eso está muy interesante porque no solamente limita la infección del sistema inmune, la limita, no deja que el bicho siga atacando sus tejidos, pero también
nos da inmunidad contra estos toxoplasmas. Significa que un ser humano que está infectado con Toxoplasma gondii y está presentando un estado de premonición no puede infectarse nuevamente por Toxoplasma gondii. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está ya entrenado, ya conoce el parásito. Si llega a ingresar, el mismo sistema inmune lo destruye, pero no tiene acceso al Toxoplasma gondii, que está literalmente oculto en los pseudoquistes. Está oculto. El sistema inmune no lo detecta, no lo ve. Sabe que en algún momento tuvo contacto con él, pero no lo ve. Entonces está oculto Toxoplasma gondii y está esperando cualquier momento en que baje nuestra inmunidad para activarse ese pseudoquiste y salir y infectar otros tejidos. Otro factor interesante es el efecto de aglomeración, y eso también ocurre nuevamente en gusanos. En el caso del efecto de aglomeración, eh, ocurre principalmente cuando hay una gran cantidad de gusanos en el hospedero. Lo que ocurre en este estado de premonición, cuando hay gran cantidad de gusanos, es que el sistema inmune empieza a atacar a los parásitos adultos, ¿sí? Y también a los parásitos en su forma larvaria. Aquí lo que hace principalmente en este efecto de aglomeración es no dejar que el parásito crezca mucho, no deja que el parásito adulto de este gusano crezca a su tamaño normal, son más pequeños. Pero aparte, que no deja que crezca totalmente, esto afecta la reproducción del parásito. Si este parásito se reproduce, produce muy poca descendencia. Entonces al final hay muy poca cantidad de larvas, ¿sí? Entonces, en este estado de premonición, cuando hay cierta cantidad de elementos en el cuerpo del hospedero, este estado de premonición lo que hace es ir controlando la población del parásito. Primero, disminuyendo el tamaño de los parásitos adultos y segundo, afectando la cantidad de larvas que pueden producir. Así se hace más manejable para el hospedero la infección por este parásito. Pero eso también representa una ventaja para el parásito, porque al final de cuentas se sigue reproduciendo. A lo mejor se reproduce en bajas cantidades, pero se sigue reproduciendo. Y al final de cuentas, aunque el gusano adulto es más pequeño, el gusano adulto sigue vivo. Otro ejemplo donde afecta esta inmunidad concomitante o estado de premonición o inmunidad estéril son los factores de crecimiento que son producidos por nuestra respuesta inmune para eliminar el parásito. Muchas veces estos citocinas son captadas por el mismo parásito en su propio beneficio. Un ejemplo clásico de esto es con Trichinella spiralis. Trichinella spiralis tiene la cualidad de poder utilizar el factor de crecimiento vascular endotelial, el BEGF beta, para provocar eh, que donde está este Trichinella spiralis crezcan vasos sanguíneos, se generen vasos sanguíneos, los cuales van a alimentar con sangre, van a permitir que se formen vasos sanguíneos que lleven sangre limpia o sangre directamente hacia el parásito y mantengan la vida de este bicho dentro del hospedero. Pues hasta aquí vamos a llegar con la inmunobiología de los parásitos. Este es el primer video, es un video corto. Espero les haya agradado. Les voy a comentar. Van a ser 4 videos de este tema. Sí, videos cortitos, siempre menos de 20 horas. Perdón, de 20 horas, de 30 minutos. Entonces son videos cortos. Entonces, la idea es que puedan enfocarse en la información en trozos pequeñitos y sea más accesible y más digerible. Bueno, jóvenes, les dejo el video. Por cierto, si les gusta mi video, denle like al dedito de YouTube. Se pueden suscribir, también se los agradecería muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.